Buenos días, queridos estudiantes. En esta semana número 11 vamos a ver el tema de expresiones algebraicas parte 1. Este tema es muy sencillo y muy didáctico. Vamos a empezar entonces a ver primero lo que vamos a tratar en este video. Término algebraico, expresión algebraica, clasificación de las expresiones algebraicas, reducción de términos semejantes y monomios. Bien, ¿qué es un término algebraico? Es la unión de constantes y variables unidas solo mediante las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. Veamos este ejemplo. Menos 4x a la cuarta y al cubo. Voy a subrayar menos 4, ese vendría a ser la parte constante. Algunos le conocen como coeficiente. Y también tienen x a la cuarta y al cubo y a esa parte literal, porque observas que hay letras, se le conoce como parte variable o parte literal. ¿Cuáles son las características de un término algebraico? Entonces, todo esto, ese conjunto de parte constante y parte variable, forman un término algebraico. La primera característica que tiene el término algebraico es que los exponentes no pueden ser variables, tienen que ser números, obviamente. Por ejemplo, 4x a la y no es término algebraico, porque y es una variable y está en el exponente y no puede ser. Pero 6x a la cuarta sí es término algebraico porque el exponente es un número. La segunda característica ya la tienen ustedes ahí. Dice, los exponentes no deben ser números irracionales. Por ejemplo, vamos a ver, 2x a la raíz de 2. Raíz de 2, recuerda que es un número irracional, porque es un número con decimales infinitos. Por lo tanto, no existe un exponente con decimales infinitos. Por lo tanto, no es término algebraico. En cambio, 4x a la 1 medio sí es término algebraico. ¿Por qué? Porque 1 medio es un número racional. No es irracional, es 0,5. Entonces, sí tiene decimales finitos. Muy bien. Ahora, ¿qué será la expresión algebraica? Dice, es el conjunto finito de términos algebraicos que se encuentran ligados entre sí a través de las operaciones de la adición y sustracción. Ejemplo, observan acá 3x al cubo más 2x cuadrado y a la cuarta más raíz de x. Estos son tres términos y están unidos mediante la suma. Quiere decir que la expresión algebraica es un conjunto de términos algebraicos, pero tiene que ser un conjunto finito, porque si es infinito no es expresión algebraica. Entonces, ese ejemplo sí es expresión algebraica. Pero si observo este segundo ejemplo, 1 más x al cuadrado más puntos suspensivos, quiere decir que es infinito. Este no es expresión algebraica, ¿por qué? Porque es un conjunto infinito y no corresponde a expresión algebraica. Muy bien, ahora, si hablamos de términos semejantes, dice que son dos o más términos que tienen la misma parte variable, pero pueden tener diferente coeficiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, menos 4x al cuadrado es semejante a 0,3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene la misma parte variable, x al cuadrado, pero diferente coeficiente. ¿Ya? Igual acá le voy a agregar otro término, 1/3 de x al cuadrado. También es semejante. ¿Por qué? Porque los tres términos tienen x al cuadrado, tienen la misma parte variable. Esos son términos semejantes. Son aquellos que tienen la misma parte variable. Bien, y vamos a ver ahora sí la clasificación de las expresiones algebraicas. Hay dos tipos de clasificación, por su naturaleza y por el número de términos. Primero, por su naturaleza pueden ser expresiones algebraicas racionales, que nosotros le vamos a poner las siglas EAR, porque son las iniciales de cada una de esas palabras. ¿Y qué dice? Son aquellas expresiones en las cuales la parte literal, es decir, la variable, se ve afectada del símbolo radical. No se ve afectada, debería ser.
A su vez, las expresiones algebraicas racionales se subdividen en, muy bien, se dividen en racionales enteras y racionales fraccionarias. Voy a poner un ejemplo para entender lo que dice allí. Dice, expresiones algebraicas racionales enteras son aquellas que no poseen parte literal en el denominador o están afectadas de exponentes enteros y positivos. Por ejemplo, voy a encerrar aquí. Mira el exponente de las variables. Son enteros positivos, por lo tanto es una expresión algebraica racional entera. En el segundo caso, los exponentes también son positivos, por lo tanto es una expresión algebraica racional entera. En esos dos ejemplos, la variable nunca está en el denominador. Por eso se llama expresión algebraica racional entera. Pero ¿cuáles son las expresiones algebraicas racional fraccionarias? Ahí tengo dos ejemplos. Voy a encerrar lo que me interesa. C. Mira, este monomio, en el caso de este término algebraico, C, que es la variable, se encuentra en el denominador. Entonces se llama fraccionaria. ¿Por qué? Porque se encuentra en el denominador. Aquí bien claro dice, aquellas que poseen parte literal en su denominador o, vamos a ver el segundo caso, poseen exponentes negativos. Mira aquí, ese exponente de b es negativo, por lo tanto es una expresión algebraica racional fraccionaria. Entonces, una expresión algebraica racional entera es aquella que tiene exponentes positivos. Y una expresión algebraica racional fraccionaria es aquella que tiene exponentes negativos o en el denominador. Y la siguiente clasificación por su naturaleza es expresiones algebraicas irracionales. ¿Qué son? Son aquellas que poseen parte literal, pero esa letra se ve afectada por radical o un exponente fraccionario. Miremos el ejemplo. Ahí está. Mira lo que voy a encerrar. Eso es un radical. La variable x, que me indica aquí, está afectada por un radical. Por eso se llama algebraicas irracionales. O también el segundo caso, exponente fraccionario. Cualquiera de esos dos me dicen que son expresiones algebraicas irracionales. ¿Ya? Y la tercera forma de clasificar por su naturaleza son las expresiones trascendentes, que son aquellas expresiones que poseen funciones trigonométricas, logarítmicas o exponenciales y las series infinitas. ¿Ya? O series infinitas. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Este polinomio que depende de ¿quién? De x. La variable es x. Aquí te indican la variable. Y te dice 8x al cuadrado más 2 a la x. Observa que x está afectada por una función trigonométrica o por un logaritmo o está en el exponente. Por eso es que esta expresión es una expresión trascendente. Y la segunda forma de clasificar, yo les decía que era por el número de términos. Hemos visto ya por su naturaleza, ahora por el número de términos. Esta clasificación es mucho más fácil. Mira, si la expresión algebraica tiene un término, se le llama monomio. Si tiene dos términos, se le llama binomio. Si tiene tres términos, se le llama trinomio. Y si tiene n términos, es una expresión algebraica de n términos. Algunos le dicen polinomio, poli muchos, ¿sí? Entonces, se pueden clasificar las expresiones algebraicas por su naturaleza y por el número de términos. Vamos a ver. Una notita para que lo tengamos en cuenta en nuestros ejercicios, ¿ya? Para clasificar una expresión algebraica tiene que estar simplificada, es decir, efectuar las operaciones indicadas. Si ya no se puede sumar, ahí recién lo clasificas. Vamos a ver ahora reducción de términos semejantes. Ahora explicaba que los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte variable. ¿Por qué es importante estudiar términos semejantes? Porque, o casualidad, estos términos son los únicos que se pueden sumar o restar, como aquí dice.
sumar o restar. El resto de términos no se puede sumar o restar. ¿Cómo sí, Miss? Pues ejemplo. Me dice restar 22xy cuadrado menos 7xy cuadrado. Observa que son semejantes. Entonces sí los puedo restar porque son semejantes. ¿Cómo me quedaría? Solo resto 22 menos 7, 15, xy cuadrado. Ahí debería ser xy cuadrado, ya, error de edición. Igual acá. 16x cuadrado más 6x cuadrado menos 10x cuadrado es igual a, como son semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma parte variable, los puedo sumar o restar directamente. 14 más 6 menos 10, 10. ¿Y es que x al cuadrado? Entonces, los términos semejantes son aquellos que se pueden sumar o restar, ¿ya? Entonces, eso queda siempre claro. Solo puedo sumar o restar términos semejantes. Si no son semejantes, no los puedo sumar. Vamos a ver este tercer ejemplo. ¿Cuál es el doble de A si los siguientes términos son semejantes? Mira, dice que este término 4x a la 2a más 2 es semejante a menos 5x a la 14. Y yo sé que por teoría, si son semejantes, tienen la misma parte variable. ¿Qué quiere decir? Que la variable x tiene el mismo exponente. Si acá es 14, acá también será 14. Por lo tanto, 2a más 2 es igual a 14. ¿Para qué? Para que los términos sean semejantes. Y ahora, resolviendo esta pequeñita ecuación, me queda que a vale 6. Me piden el doble, entonces sería 2 por 6, 12, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo que es monomios. ¿Qué es un monomio? Es un término algebraico racional entero. Quiere decir que tiene exponentes enteros y positivos. Ahí está bien claro. Un monomio es aquel que tiene exponentes enteros y positivos. Y es un solo término algebraico. No hay más. Por ejemplo, menos x a la quinta y a la cuarta z al cuadrado. Donde menos 4 es la parte constante y x a la quinta y a la 4 z al cuadrado es la parte variable. Observación. Un monomio puede ser una constante, ya, ojo, aquí hay que tener cuidado. Menos 4 puede ser un monomio. X a la quinta y a la cuarta z al cuadrado puede ser otro monomio. Y si esto lo junto por la multiplicación, los 1 así como están acá, también sigue siendo monomio. Quiere decir que un monomio puede ser una constante, una variable o el producto de parte constante por parte variable. ¿Ya? Vamos a ver ahora sí, una de las características de un monomio son sus grados. Y en eso solamente vamos a estudiar 2 grados porque solo 2 grados pueden haber en un monomio. ¿Cómo así, Miss? Grado absoluto y grado relativo. ¿Qué es el grado absoluto? GA. Está dado por la suma de los exponentes de las variables. Vamos a ver un ejemplo. Mira, observa este monomio. M de x, y quiere decir que este monomio depende de x y de y. Solo de estas son las variables. El resto son coeficientes. Quiere decir que para hallar el grado absoluto yo debo sumar los exponentes de esas variables, porque así me dice, la suma de los exponentes de las variables. Entonces sumo. Me quedaría 4 más 6, 10. Vamos a ver un problemita. Dice, hallar n si el grado absoluto es 24, ¿sí? En esta ecuación. El grado absoluto, ya sé que la suma de los exponentes de las variables. O sea que yo voy a ver qué variables son. Las variables son x y y, ya los encerré. Observo sus exponentes, 2n menos 2 y más 6, los voy a sumar. Y eso va a ser igual a 24, porque es el dato que me da el problema aquí. Resuelvo esta pequeña ecuación y me queda que 2n es igual a 20, n vale 10. Ahora sí, vamos a ver el grado relativo. El grado relativo es dado por el exponente de la variable en mención. Es el exponente de la variable que te piden. Por ejemplo, mira,
Este monomio n depende de la variable x y y. Hay dos variables, pero el grado relativo te lo van a especificar. Ya, supongamos que en ese caso yo quiero el grado relativo de x, va a ser el exponente de x. ¿Quién es? 3. Y si yo quiero el grado relativo de y, ¿quién es el exponente de y? 4. Entonces, el grado relativo es el exponente de la variable que te indique. Vamos a ver un ejemplo. Este problemita sencillo dice, en el monomio, calcular el coeficiente si el grado relativo de x es 8 y el grado relativo de y es 9. Entonces, ¿quién es x? Muy bien. Observa, el exponente de x es a menos 6. Dice que el grado relativo de x es 8, o sea, a menos 6 es igual a 8. Resuelvo esta ecuación, me queda que a es 14. Y ahora me da otro dato. El grado relativo de y es 9, o sea, b más 7 debe ser igual a 9. Por lo tanto, b vale 2. La pregunta es hallar el coeficiente. Voy a encerrar el coeficiente. Recuerda que el coeficiente es la parte que no es variable. Si x y y te están indicando aquí que son las variables, estas dos son las variables, lo que queda es el coeficiente. Mira, lo encierro. Queda 2a más b. Y eso yo lo puedo reemplazar. Entonces el coeficiente será 2 por 14, que vale a, más b, que vale 2. Y eso es 30. Segundo problemita, vamos a resolverlo. Dice, si x, y, z, bueno, si ahí dice, ahí debería decir si el polinomio que depende de x, y, z es 6 al cuadrado, x a la cuarta, y a la m más 3, z a la quinta, calcular m. Entonces, en este caso, dice el grado absoluto respecto de y es 16. O sea, te están diciendo el grado absoluto, pero respecto de y, o sea, solo el grado de y. M más 3. M más 3 debe ser igual a 16. Por lo tanto, m vale 13. Y resolvemos el ejercicio. Vamos a ver algunos ejercicios propuestos. La pregunta 1 dice, señale verdadero o falso. Raíz 2 de x al cuadrado es una expresión algebraica racional entera. Yo creo que sí. Es sí. La respuesta verdadero. ¿Por qué? Porque el exponente es un exponente positivo entero. Entonces, verdadero. Siguiente pregunta. 4x al cubo y a la quinta es una expresión algebraica racional fraccionaria. Falso. Porque recuerda que es fraccionaria cuando el exponente es negativo y aquí no veo exponente negativo. O cuando la variable está en el denominador, tampoco está en el denominador, por lo tanto es falso. Y la última pregunta, x a la x para más 3x, ¿no es una expresión algebraica? Verdadero, no es. ¿Por qué? Porque x está en la variable y era una de las características de término algebraico. Si no es término algebraico, no es expresión algebraica. Verdadero. Segunda pregunta. En la siguiente expresión, señalar el valor de c en esa expresión. ¿Sí? Mira, si observo esta suma, me da este término. Quiere decir que si se han sumado, son términos semejantes, porque la teoría dice que solo se pueden sumar términos semejantes. Por lo tanto, 2a menos 5, el exponente que tenemos aquí, debe ser igual a este exponente y debe ser igual a este exponente. Resuelvo esta pequeña ecuación, este a pasa a sumar, te queda 3a, este menos 5 pasa a sumar, te queda 9, a vale 3. Muy bien, si reemplazo este valor de a en la ecuación que está acá, me quedaría b por x más c por x es igual a por x a la b menos 3. Pero como son semejantes, yo sé que b menos 3 debe ser igual a 1. Porque acá me quedó 1, 1, y entonces este debe ser 1 para que son semejantes. Se pueden sumar. Entonces b menos 3 vale 1, b vale 4. ¿Y eso para qué? Para reemplazar aquí. Entonces me quedaría bx más cx es igual a ax. Pero b ya lo tengo, que es 4. 4 por x más cx es igual a que vale 3x. Este pasa a restar, te queda 3x menos 4x menos 1x. Y eso es igual a menos 1. Entonces, hasta aquí hemos visto algunas preguntas y vamos a ver la última pregunta
En el monomio te piden calcular, ¿sí?, el grado relativo de y. En este caso, mira, observa que el coeficiente del monomio es 11, o sea, a más 3b es 11. Luego, digo que a es igual a 11 menos 3b. Y ahora lo reemplazo en ¿dónde? Dice, el grado absoluto del monomio es 23, quiere decir la suma de los exponentes. Si sumamos 2a más a, 3a. 3b más b, 4b es igual a 23. Reemplazo este a aquí. Si lo reemplazo me queda 3 por a, pero a es 11 menos 3b, más 4b es igual a 33. Y resuelvo esta ecuación, a 23, perdón. Me queda distributiva 33 menos 9b más 4b es igual a 23. Y eso es que b vale 2 y si reemplazo b aquí, a vale 5. Si me piden el grado relativo de y, observa, a más b vale 5 más 2 vale 7. ¿Por qué el grado relativo de es a más b? Aquí el exponente de y es a más b. Y hasta ahí nos quedaríamos entonces en las preguntas. Gracias por escuchar este video.